Hola familia, ¿cómo están? Qué alegría es poder compartir un nuevo podcast en el día de hoy. Y hoy te traigo un tema súper interesante que tiene que ver con la sabiduría, algo que necesitamos incorporar a nuestro estilo de vida. Ahora, antes de comenzar el tema del día de hoy, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal, que actives la campanita para que te llegue la notificación de todo lo que estamos haciendo. Y también te quiero invitar a que nos sigas por redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Nuestro usuario es @conexión.church. Te invitamos a que nos sigas por ahí, tenemos experiencias online, también que puedas ver en este canal de YouTube otros videos y otros podcasts que tenemos ahí listos para beneficiar tu vida, para bendecir tu vida. Así que bueno, vamos a comenzar el tema del día de hoy. Vamos a hablar sobre la sabiduría, algo que el ser humano viene anhelando hace mucho tiempo. Es un anhelo del corazón de todo ser humano, incorporar a nuestra manera de vivir sabiduría. Ahora, para comenzar, tenemos que diferenciar la inteligencia de la sabiduría. No es lo mismo la inteligencia que la sabiduría. La inteligencia tiene que ver con incorporar conocimientos a nuestra vida, pero la sabiduría tiene que ver con saber qué hacer con ese conocimiento que he incorporado. Hay mucha gente muy inteligente que ha logrado carreras universitarias, pero no implica que esas personas sean sabias, porque la sabiduría tiene que ver con otra cosa. Tampoco la sabiduría tiene que ver con la fe. ¿Por qué? Porque si bien la fe es buena para alcanzar grandes cosas que Dios tiene para nuestra vida, hay gente que tiene mucha fe para alcanzar grandes cosas, pero no tiene sabiduría para mantener aquello que ha alcanzado. Entonces, necesitamos, por un lado, por supuesto que necesitamos fe, pero también necesitamos sabiduría para mantener y para saber administrar lo que hemos alcanzado tal vez por fe. Entonces, quiero compartirte un versículo, un pasaje que está en la palabra de Dios, que está en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 18 y 19, y dice así: Dejen de engañarse a sí mismos si piensan que son sabios de acuerdo con el criterio de este mundo. Necesitan volverse necios para ser verdaderamente sabios, pues la sabiduría de este mundo es necedad para Dios. Como dicen las Escrituras, Él atrapa a los sabios en la trampa de su propia astucia. Es importante entender que la sabiduría de este mundo no es igual a la sabiduría que viene de parte de Dios. Acá el apóstol está hablando sobre la sabiduría humana. Y esta es la sabiduría que muchas veces también vamos adquiriendo a través de las experiencias que vamos viviendo a lo largo de nuestra vida. Pero dice la palabra que necesitamos volvernos necios para ser verdaderamente sabios. Es decir, que tenemos que dejar de lado todo orgullo y tener esta actitud de aprendizaje todo el tiempo. ¿Ok? Pero aquí está hablando de la sabiduría humana. ¿Ok? En Efesios, te voy a compartir otro pasaje que está en Efesios capítulo 5, versículo 15. Y dice así: Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad, porque estos días son malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Acá está hablando de la sabiduría humana. Tenemos que entender lo que Dios quiere para este tiempo. Necesitamos entender esto. Y la Biblia habla mucho de la sabiduría. Por eso hoy traje muchos versículos de las Escrituras para compartir con ustedes.
No hay otra fuente más importante de sabiduría que no sea la palabra de Dios. La palabra de Dios sigue siendo la fuente más importante de sabiduría. Por eso hoy traje muchos versículos para compartirte. Entonces, tenemos que entender que ahora sí vamos a hablar de la sabiduría de Dios, porque la sabiduría humana no es igual a la sabiduría que viene de parte de Dios para tu vida. Y esa es la que yo hoy te quiero compartir. Vamos a compartir en 1 Corintios capítulo 2, versículo 6 en adelante, porque ahí sí está hablando de la sabiduría que viene de parte de Dios. El versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Dice el versículo 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparados para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Mirá qué tremendo pasaje que habla de la sabiduría que viene de Dios, que no es lo mismo que la sabiduría que vamos adquiriendo a lo largo de la vida. Uno puede escuchar a muchas personas que han transitado una parte de su vida y han logrado desarrollar cierto nivel de sabiduría, pero está hablando este pasaje no de esa sabiduría que se adquiere aquí en las vivencias y en las experiencias de este mundo, sino en aquella sabiduría que Dios tiene desde antes de la fundación del mundo para nosotros. Este pasaje habla de que la sabiduría se habla entre gente que es madura. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, no de este siglo, no de las experiencias vividas, sino de la sabiduría que viene de parte de Dios. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Hay una sabiduría que viene de parte de Dios, que está oculta, que es misterioso. Lo que es oculto, lo que es misterioso, está oculto, no está fácil de encontrar, no está tan visible. Por eso es que es un misterio. Y esa sabiduría viene de parte de Dios. Es una sabiduría que Dios preparó para tu vida, pero está oculta de la ciencia. Esa sabiduría está oculta de la filosofía, está oculta de la teología, está oculta de la humanidad. Esa sabiduría es la que Dios tiene preparada para los que le aman. Es una sabiduría preparada para los hijos de Dios. Es una sabiduría que tenemos que anhelar, tenemos que buscar, pero si está oculto, vamos a tener que buscar esa sabiduría. Tenemos que tratar de encontrarla y de que nos sea revelada esa sabiduría que viene de parte de Dios. Es importante entender que así como el mundo busca sabiduría, hubo una persona, el rey Salomón, que tenía una gran misión de parte de Dios, que era gobernar un pueblo muy difícil, un pueblo que no era fácil de gobernar, y Dios le da una misión. Y él le dice a Salomón, le dice Dios, Salomón, pedime lo que quieras y yo te lo daré. Si Dios te hiciera esa pregunta y te dijera, pedime lo que quieras y yo te voy a dar lo que vos me pidas, ¿qué le pediríamos? Yo creo que muchos le pedirían casa, le pedirían auto, le pedirían trabajo, ¿sí? Pero Salomón le dio una respuesta a Dios que yo creo que de alguna manera Dios estaba esperando recibir esa respuesta. Porque él le dice, cuando
Dios le hace esa pregunta, le dice, pedime lo que quieres, yo te lo daré. Salomón le dice, Señor, yo te pido sabiduría para poder gobernar sobre este pueblo que me diste para gobernar. Te pido sabiduría para llevar adelante mi propósito. Qué tremendo pedido de Salomón. De tal manera la contestación de Dios fue, como vos me pediste sabiduría, esa sabiduría que viene de lo alto, esa sabiduría que yo solamente te puedo dar, entonces como no me pediste riqueza, como no me pediste bienes, como no me pediste nada de eso, te voy a dar riquezas, te voy a dar bienes, te voy a dar gloria. ¿Por qué? Porque me has pedido sabiduría. Y no es casualidad que al día de hoy Salomón sigue siendo considerado como uno de los mayores sabios de toda la historia. ¿Sí? Y en esto tenemos que entender que la sabiduría que viene de parte de Dios está disponible para nosotros. Quiero compartirte un versículo más que está en 1 Corintios capítulo 1, versículo 22. Y dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Quiero enseñarte algo con esto. La sabiduría que viene de parte de Dios se llama Cristo. Cristo es sabiduría de Dios y está alcanzable para vos y para mí en el día de hoy. Otro pasaje que voy a compartirte rápidamente, que está en 1 Corintios 2:14, y dice de la siguiente manera. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque han de discernirse espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¡Wow! ¡Qué tremenda revelación que quiero que hoy llegue a tu mente y a tu corazón! Muchos están buscando sabiduría y la sabiduría está a nuestra disposición. Porque los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, tenemos la mente de Cristo. Vos tenés la posibilidad de pensar como Cristo, de actuar como Cristo. Pero muchas veces no usamos la mente de Cristo y usamos nuestra propia mente. ¿Por qué? Porque queremos vivir bajo nuestros preceptos y bajo nuestros valores, en lugar de incorporar los valores del reino, en lugar de incorporar la mente de Cristo a nuestro diario vivir y de pensar cómo actuaría Cristo en tal o cual situación. ¿Cómo actuaría Cristo con mis hijos? ¿Cómo actuaría Cristo con mi esposa? ¿Cómo actuaría Cristo en mis negocios? ¿Cómo actuaría Cristo en un conflicto, ante una tormenta, ante una dificultad? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo y Cristo es poder de Dios y sabiduría. Entonces, esta es la sabiduría que está oculta de la ciencia, es la sabiduría que está oculta de la filosofía y es la sabiduría que solo viene de parte de Dios. Si podemos incorporar la mente de Cristo a nuestro diario vivir. Y este es el tema del día de hoy. Sabiduría. No la sabiduría de este mundo, no la sabiduría que simplemente se adquiere por medio de las experiencias vividas, sino la sabiduría que viene de parte de Dios. Y esa sabiduría se llama Cristo. Así que, sin más, este tema
terminando y redondeando lo que quiero enseñarte en el día de hoy, es que tenés la mente de Cristo si alguna vez aceptaste a Cristo en tu corazón. Es hora de que empieces a pensar como Cristo piensa. Y para pensar y actuar como Cristo piensa es necesario conocer a Jesús, leer su palabra, entender los valores del reino y poder actuar como Cristo actúa. Con la mente de Cristo estoy seguro que vas a tener éxito en todos los caminos que emprendas. Si hay algo que Dios nos ha dado palabra en este año 2020, es que para la Iglesia Conexión, Dios nos ha dado un año de éxitos. Y vos podrás preguntarte, ¿cómo será este año de éxito en medio de una pandemia, en medio de cuarentena, cuando todo está en baja? Y yo puedo asegurarte que como Iglesia Conexión estamos viviendo años de éxito. Estamos teniendo gente en nuestra iglesia que está siendo tomada en blanco cuando a todo el mundo están despidiendo de sus trabajos. Estamos teniendo gente que está siendo ascendida, que está teniendo aumentos de sueldo. Gente que está con proyecciones, con negocios nuevos. ¿Por qué? Porque estamos caminando sobre esta palabra que Dios nos ha dado de un año de éxito. Pero esto lo activamos en fe y lo recibimos en fe. Pero necesitamos sabiduría para mantener todo lo que Dios nos dé en este año de éxitos. Así que, amigos, sin más en este podcast, quiero nuevamente invitarte a que te suscribas a nuestro canal, que mires los otros videos que tenemos en el podcast. Quiero invitarte a que participes de nuestras experiencias online cada domingo 17:30 y espero que este tema te haya sido de mucha ayuda. Y si así fue, te pido que lo compartas con tus amigos, que lo compartas por redes sociales, que lo postees en Facebook, en Instagram o que simplemente lo envíes por WhatsApp. Quiero bendecir tu vida y animarte a que puedas seguir todo lo que estamos haciendo en nuestro canal. Quiero mandarte un saludo grande y decirte que te espero en el próximo podcast en vivo que vamos a hacer la semana que viene. Dios te bendiga. Suscríbete a nuestro canal de YouTube